Muchas gracias. Muy buenos días. Quería agradecer a la Cámara de Comercio, a las autoridades, a ustedes la presencia. Tengo esta como mala suerte de seguir una presentación bastante entretenida. Siempre uno quisiera hacer el divertido. Mi presentación tiene que ver con la visión económica y es un poco volver a las bases de la conceptualización y de la discusión, de lo que debiera ser, a nuestro juicio, la discusión. La motivación es básicamente, ya estuvo dada por el ministro, al Parlamento no ha asistido un solo técnico. La verdad es que solo ha habido representantes empresariales y sindicales, y está muy bien, ¿no? Creo que está muy bien tener esa visión. Creo que es un error prescindir completamente de la visión económica, que es importante. Esto no quiere decir, digamos, desde luego todos sabemos que estamos muy lejos de que la visión económica sea integral, completa, pero algo aporta, ¿ah? Y en ese sentido creo que es un error desconocerla completamente. Y particularmente porque la visión económica lo que hace generalmente es remarcar las consecuencias indeseadas de algún proyecto. O sea, el quien propone un proyecto le da el sentido más positivo, ve los efectos buenos, los trata de vender, pero definitivamente los proyectos tienen consecuencias indeseadas que afectan la política. El modelo económico clásico de relación laboral, por eso le decía que viniendo de una presentación tan entretenida, empezar como que es casi una clase de introducción a la economía, puede ser aburrido, pero déjenme aburrirlos un poco porque creo que va a dar un buen pie para los expositores que siguen también. El modelo más básico, que como modelo simplifica evidentemente la realidad de esta relación laboral, plantea que hay objetivos contrapuestos entre trabajadores y empleadores. Por cierto, es una simplificación, no siempre es así, pero para hacer política pública es muy bueno. Objetivos contrapuestos porque los trabajadores valoran su ingreso depende del salario por hora que reciben, multiplicado por las horas que trabajan. Y también, desgraciadamente, valoran el tiempo libre, o sea, no tienen una gran adicción a trabajar. Quisieran trabajar menos, quisieran tener más tiempo libre y quisieran ganar más ingresos. Eso es bastante obvio. Por lo tanto, ya sabemos, ese modelo tan simple al menos predice bastante bien lo que diría una encuesta. ¿Cuál sería una encuesta que preguntara si las personas quieren ganar el mismo ingreso con menos horas trabajadas? Eso predice bastante bien. Los empleadores, por su parte, maximizan utilidades que dependen de las horas de trabajo, del salario que pagan. Ellos quisieran pagar menos salario, quisieran que los trabajadores trabajen más y que sean muy productivos. Y digamos que los empleadores quieren que los trabajadores trabajen más, y ganen menos, y lo opuesto ocurre con los trabajadores. Obviamente esto es una simplificación, insisto, permítame insistir, pero una idea bastante gruesa que da buenas predicciones. La negociación conduce a un conjunto de condiciones. No se negocia solo el salario, las horas y otras reglas. Un paquete de condiciones, ¿ah?, donde nadie obtiene todo lo que desea, y aquí, cuán lejos esté trabajadores o empleadores de su ideal, depende de su poder de negociación, que frecuentemente está determinado o afectado por la intervención del Estado. El Estado interviene, sabemos, para establecer mínimos, que no haya abuso, que no haya explotación, y también
para que el paquete negociado, sobre todo con una visión bastante tradicional, se acerque más al ideal del trabajador, le da algún poder de negociación mayor al trabajador. Ahora, la intervención del Estado está limitada porque alguien puede tirar el mantel, cualquiera de las dos partes, o sea, no puede exagerar con beneficio a los trabajadores que perjudiquen la empresa, porque las empresas pueden hacer algo legal todavía, como cerrar o como sustituir trabajadores. Y el rol del economista, decía, es tratar de ver los efectos indeseados, por ejemplo, de una política buena en ciertos aspectos, como la de la jornada laboral máxima, en efectos sobre el desempleo, en el producto potencial, en los ingresos de los empleados. O sea, aquí en la discusión parlamentaria ha habido estos argumentos terminales. Estos argumentos terminales son muy complicados, ¿eh? Cuando alguien te dice, no, pero es que este no es un tema económico. No es un tema, o sea, el presidente del Banco Central no debe hablar porque no es un tema económico, es un tema básicamente de felicidad. Aquí el producto potencial está afectado, y si el producto potencial está afectado, la brecha para el Banco Central y el efecto en inflación eventualmente está ahí. O sea, nada más propio para que el Banco Central actúe. Ingresos sobre los empleados, etc. ¿Cuál es? Perdón. Aquí me perdí, parece que... No, bueno, no estoy en... No, mi computador no tiene nada que ver con el... Ya, ahí va. Ya. El tema de la incidencia. Este es un tema súper importante y primero en el análisis económico. Tal vez muchos de ustedes que han hecho algún curso de economía básica, tal vez como la sexta clase del primer curso de economía, es quién paga los impuestos. O sea, cuando hay un impuesto que se carga y dice ya aquí vamos a poner un impuesto de tanto por ciento sobre las ventas, ¿quién paga ese impuesto? O sea, y ese impuesto no lo paga el vendedor porque vende o el comprador porque compra, lo paga, no está determinado por lo que quiere el Estado, sino que por las alternativas que tiene cada parte que funciona ahí. O sea, digamos, si uno quiere, por ejemplo, decir, vamos aquí, en discusión, vamos a poner una contribución de tanto por ciento adicional para la cotización de los trabajadores, ¿no? Y lo van a pagar las empresas. Bueno, en principio uno podría pensar que lo van a pagar las empresas hasta que los contratos se renegocian y eventualmente el salario baje en algo. Podrían eventualmente pagarlo completamente los trabajadores. El tema de incidencia entonces es súper importante, porque aquí el primer tema planteado en el proyecto es que la jornada máxima, JM dice, operativa, es decir, que tiene efecto, va a reducir las horas pero va a mantener el ingreso. Esto sería equivalente a un aumento del salario por hora. Yo he puesto 11%, bajo la premisa de que va a ser una reducción a 40 horas y no a 37,5. 11,5. O sea, va a haber un incremento del costo que van a pagar las empresas de 11%. Esa es la idea. Ahora, ¿quién finalmente va a pagar eso? Depende. Si el próximo año, si los contratos se renuevan como planteaba el ministro, y finalmente las empresas no tienen cómo pagar, no es que haya plata o no haya plata, sino que tienen alternativas para no pagarla. Por ejemplo, cerrando, por ejemplo, tecnologizándose, sustituyendo trabajadores, etc. Ellas no van a pagar ese 11%. Cuánto paguen depende de otra cosa, no de la ley. Las empresas procurarán reducir el salario por hora y lo van a conseguir en parte. No sabemos en qué parte. Aquí las presentaciones posteriores tal vez tienen más números.
Yo no he mirado esos números, tengo algunos cálculos que voy a mencionar al final. ¿Ya? Ahora, sí sabemos, y aquí lo mencionaba el ministro, que algunas empresas tienen salida y otras no. Un trabajador, o sea, las proponentes de este proyecto plantean de que aquí no se cambia el ingreso, y eso se puede hacer, sí, se puede hacer para la gente que está con el ingreso mínimo, o muy cerca del ingreso mínimo. Entonces dicen, mire, el ingreso mínimo mensual es tanto, y la jornada máxima es tanto, entonces ahí sí hay una rigidez y no hay vuelta. Ese lo va a pagar enterito la empresa. Pero para ingresos mayores no. Para ingresos mayores, entonces aquí hay un tema de salarios relativos, de estructura salarial y de afectación distinta. Una empresa que bien tecnologizada, que tiene trabajadores bastante sobre el salario mínimo, posiblemente pueda reducir, no pagar tanto costo como empresas más chicas que sí van a pagar fuertemente ese costo. Otro efecto, y aquí prácticamente estoy terminando, otros efectos. Aquí una cosa que hay que mencionar y repetir es esta falacia del aumento del empleo, porque hay incluso economistas que han planteado que el empleo va a aumentar, y lo que tienen en mente es lo siguiente: las empresas demandan horas, y el número de trabajadores es residual. Por ejemplo, imagínense una empresa necesita o está empleando 44.000 horas, y con una jornada máxima de 44 horas tiene todos los trabajadores iguales, 1.000 trabajadores. Si uno dice, le reducimos a 40 horas la jornada máxima, entonces como necesita las 44.000 horas, va a necesitar 1.100 trabajadores. Eso técnicamente no es un aumento de empleo. Hay más trabajadores, pero con menos jornada. Pero aún así, aunque alguien dijera, no, si eso es lo que quiero, que todos tengan menos, pero que haya más que tienen, hay aumento de empleo. Estas ideas han existido por mucho tiempo en tiempos de alto desempleo. Cuando ha habido mucho desempleo, me acuerdo del año 82, a alguien se le ocurrió, reduzcamos la jornada a la mitad, así vamos a tener todos los trabajadores con empleo. Digamos, eso son cosas que también se dicen, ¿no? Aparte, insisto, que no hay un aumento del empleo en horas, hay costos súper claros. Hay un efecto que se conoce como el del precalentamiento, ¿no? O sea, uno llega a la oficina, se sienta, se estira, toma un café, y después se pone a trabajar. Si tiene jornadas más cortas, ese efecto se come más parte de la jornada y una caída en productividad. Por ejemplo, hay otro efecto que es re importante en participación, y aquí uno lo emplea con este ejemplo que es muy bruto, pero que ilustra el efecto en el margen, que puede ser muy grande. Si pensamos solamente en costo de desplazamiento de 3 horas ida y vuelta al trabajo, más pasaje, más sustituto, alguien que ayuda en la casa, etcétera, que equivalen a 10.000 pesos diarios. Y el salario por hora es 2.500, o sea, nadie está dispuesto a trabajar menos, 4 horas. Que ahí está cambiando por nada. Mientras más baja es la jornada, este efecto es más grave y por lo tanto desincentiva la participación. Aquí yo hago un link con lo que expuso el ministro. Hablaba mucho de la flexibilidad, del futuro, qué sé yo. Bueno, el futuro, todo esto, si uno tiene estas rigideces, lo que pasa es que va a llevar ese futuro a la ilegalidad o a la informalidad. Ese es el problema que uno ve como estos otros efectos que he querido ilustrar. Forma de conclusión, la visión económica difiere de aquella que la jornada máxima aumenta la felicidad, la calidad de vida y la productividad. Entre otras cosas, nos dice, como el ministro, si esto es obvio, aquí
realmente las empresas no se han dado cuenta de algo obvio. Y eso es como que, no es que yo esté para hablar bien de las empresas, pero como muy raro que haya que venir de fuera a decirle a las personas que trabajan en esto cómo se aumenta la productividad. Si uno pudiera bajar la jornada, aumentara la felicidad, la productividad aumentara y las empresas ganaran lo mismo, ya lo habrían hecho. Es un poco la idea, ¿no? Los modelos, por cierto, presentan esta simplificación. La realidad difiere mucho de esto. O sea, aquí el tema de flexibilidad, por ejemplo, cuando uno dice, ¿por qué necesito flexibilidad o qué pasa sin flexibilidad? Dice, mira, la jornada máxima no tiene ni un problema. Yo bajo a 40 horas, el resto, supongamos que las horas extras son libres, que no son. Bueno, yo no voy a tener más costo, pero ¿cómo? Si las horas extras valen 50% más que las horas normales. No, es que bajo las horas normales y al final el pago es el mismo. Me puedo adaptar, me puedo ajustar. Eso para algunas. Eso siempre y cuando no hay salario mínimo, siempre y cuando hay muchas condiciones diversas en las realidades. Ya el ministro había expresado ya varios casos donde una misma horma genera eventualmente un mayor costo, un costo que no lo vamos a sentir. Finalmente, en el mediano plazo, estoy hablando de en el corto plazo con una regla, con una indicación que dice nadie puede bajar los salarios, eso aparte del efecto de empleo se lo van a comer todito las empresas, el 11%. Pero en el mediano plazo, que es bastante breve, cuando se empiece a renovar contratos, ya hablaba de 40% de rotación, ese 11% se lo va a comer en parte los trabajadores, en parte las empresas. Mis cálculos a partir de historial antiguo es que el efecto en el empleo debiera ser del orden de 4% para las firmas. 4% para las firmas que se coman todo ese 11%. Estoy multiplicando 11% por la elasticidad empleo de demanda de trabajo. Y para el total de la economía, bastante menor, o sea, bueno, un punto menos, porque esto es fundamentalmente para las empresas que se lo tienen que comer entero. Esa es la presentación. Muchas gracias.